Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias por todo el cuidado que has tenido con nosotros durante toda esta semana. Gracias por cada una de las bendiciones. Gracias porque cuando estamos bien podemos alabarte y también en medio de las dificultades nos escuchas. Gracias por este espacio en el tiempo en el que podemos dejar todo aquello que a veces ocupa tanto nuestra mente y poderlo dedicar a ti, a nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestras familias y a todos aquellos por los cuales también tú diste tu vida. Señor, en esta mañana queremos que nos escuches. Hemos venido a alabarte y queremos pedirte que hagas de nosotros esas notas musicales que cuando tú las tocas suenan y sea el sonido agradable que el mundo está esperando escuchar. Que cada uno de nosotros, con los dones que nos has dado, podamos sonar de la manera en la cual muchos puedan escucharnos y que hagas de nosotros la música que el mundo necesita. Gracias porque tu Espíritu está aquí y se moverá en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que nuestra vida pueda seguir anhelando esa pronta segunda venida tuya. Y que ese sea lo que nos llene de gozo. Pedimos la bendición por el predicador de esta mañana y que sus palabras sean palabras de vida para vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Pues sean todos bienvenidos, los que somos habituales, los que nos visitan de otras partes también. Y sin más, damos paso al pastor Antonio López, que es quien va a tener la predicación esta mañana. Buenos días a todos, feliz sábado. En esta mañana me gustaría reflexionar sobre la segunda parte de lo que vimos ayer. Estamos en el fin de semana de la concentración de música. Estamos tratando el tema del que va la música en que se está preparando para colaborar con ADRA y con otros proyectos. Y hoy tendríamos que reflexionar, partiendo de lo de ayer, de la pobreza. Ayer tuvimos un tema que se titulaba La mirada y el rostro. Y estuvimos hablando sobre el rostro de Dios y cómo en algunas ocasiones sí que la Biblia nos da pistas que después se confirman acerca de cómo es el rostro de Dios y qué gesto está haciendo Dios en el momento en que es visto por un hombre. En este caso era Jacob, como se confirmaba con el encuentro con su hermano, de que Dios tenía un rostro de aceptación, un rostro radiante, un rostro de amistad, un rostro de paz, de perdón. Hoy vamos a seguir mirando y vamos a seguir hablando de lo que ayer dijimos que no se veía, que era la pobreza, lo que no queríamos ver en esta sociedad nuestra, de que lo bello es lo único visible y lo feo debe ser invisible. Debemos tener conciencia también de esa pobreza y cómo mirar la pobreza de tal manera que la enriquezcamos. Eso vamos a hablar un poquito hoy. ¿Cómo ve Dios la pobreza? Cuando Dios mira y ve a un pobre, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve como nosotros lo vemos? ¿Lo comprende porque Él fue pobre? Hay un momento en la vida de Jesús en el que Jesús dice: el Hijo del Hombre no tiene ni donde poner la cabeza, ni donde recostar la cabeza. No tiene nada. Era más pobre que los animales del campo, que tenían un nido, que tenían una guarida, que tenían una cueva donde vivir. Sin embargo, Jesús en un momento determinado, pero no lo hace como una queja, lo hace tomando conciencias, siendo consciente
de lo que significa la pobreza y muchas veces no lo entendemos. Hay pocas veces que en la Biblia se trata el tema de la pobreza específicamente. Lo tratan 2 libros especialmente. A mi juicio es Proverbios y también lo trata Segunda de Corintios capítulo 8. Son dos reflexiones diferentes pero muy interesantes acerca de la pobreza. Vamos con la primera diapositiva. En Génesis 45 se nos habla de los primeros elegidos pobres de la Biblia. A partir de Abraham, Abraham es rico y Abraham nunca fue pobre. Su hijo Isaac es rico y nunca es pobre. Sin embargo, Jacob llegó a ser pobre. Tuvo que ir a Egipto porque corría peligro de exclusión. Eso es algo que está muy de moda ahora, ¿no? Familias en riesgo de exclusión, niños en riesgo de exclusión. ¿Cuántos niños hay en España en riesgo de pobreza? Hablamos de los informes que nos vienen de ADRA y son muy interesantes, ¿no? Conocer este tipo de cosas. Hubo un momento determinado de la historia, no me da tiempo a contarlo todo, pero es para reflexionar. Si queréis esta tarde os sentáis tranquilamente en casa, leéis los textos y lo pensáis. En la tercera, cuarta generación se produce la pobreza a partir de Abraham. Eso tiene cierta reminiscencia de cosas que dice Dios. Pensadlo, ¿no? Tercera, cuarta generación. Sin embargo, Dios provee a alguien que lo salve. Y dice el texto: así pues, no me enviasteis vosotros aquí, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Aquí se produce la toma de conciencia de José y ve su vida a través de los ojos de Dios. Hasta ese momento había visto su vida a través de los eventos que le habían pasado, pero sometiéndose a Dios, siempre buscando comprender lo que le estaba pasando, pidiéndole explicación a Dios. Hasta que aquí en este versículo comprende lo que le está pasando. Y José, que ha sido tremendamente pobre, ha sido quizás la forma más extrema de pobreza, que es la esclavitud, en la que uno no se tiene ni siquiera a sí mismo, no tiene ni siquiera voluntad propia, es ahora el hombre más rico del mundo. Y dice: daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y en la Reina Valera del 60 traduce de la siguiente manera, dice: y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa. José, el más pobre de los hombres, se convierte en el artífice de Dios para que el hombre más rico, espiritualmente hablando, que había en la tierra en ese momento, que era Jacob, no llegue a sufrir la pobreza, o por lo menos no perezca de pobreza. Sabemos que hicieron una gran inversión para no morir de hambre y fueron gastando de lo suyo. José ve a través de los ojos de Dios, y a través de los ojos de Dios le dice que todavía quedan 5 años de hambre. Habían pasado 2 años terribles, 2 años que han supuesto, si leéis el texto, que la gente, cuando ya ha terminado de vender todo lo que tiene, se vende a sí mismo para poder seguir comiendo. La pobreza se cierne sobre la tierra y toca de una forma diferente a ellos, a los hombres de Dios. Aunque los toca, claro, pues eso es seguro. Me gusta investigar en las noticias y hace 2 días encontré una noticia que me resultó muy interesante. Tengo un amigo en Bolivia y me confirmó. Había un lago que era el segundo lago más grande después del Titicaca, y ese lago hoy ya no existe. No existe. Ese lago fue reduciéndose
era enorme, 2000 kilómetros cuadrados de agua, se fue reduciendo poco a poco, y vieron el lago como una oportunidad de riqueza. Y ese lago hoy no existe. En 40 días desapareció. Eso es una noticia de hace 48 horas. No sale en nuestros telediarios. Estamos demasiado ocupados sabiendo quién va a ser el presidente o no. Pero hay otras cosas que afectan a las personas y que se están produciendo. Hay muchas noticias que no nos dan y que son igualmente importantes. Es sospechoso que no, en un continente tan grande como África, no nos llegan muchas noticias, solamente nos llegan cuando llegan al borde con el primer mundo. Ahí sí que nos llegan las noticias, ¿no? Cuando África toca la puerta del primer mundo, eso sí que es noticia. Pero todas las cosas que ocurren en África no nos vienen noticias de ahí. No nos vienen noticias de Centroamérica y Sudamérica. Aquí casi ninguna, a no ser que Maduro diga alguna cosa. Pero lo demás, lo que es importante, no nos dan la noticia. Aquí tenéis un pescador. Fijaos qué imagen más desoladora. Un secarral cubierto de sal prácticamente todo, de verdad, está todo muy salado, hasta donde se pierde la vista una barca con sus redes, millones de peces muertos, millones de patos, de flamencos que pasaban por allí y ya no pasarán. ¿Qué pasó? He copiado y he pegado la noticia, Ubicado en la región de Ouro, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, el Poopó ha desaparecido y el gobierno ha declarado la región como zona de desastre. Sin embargo, poco se ha podido hacer para recuperar el lago, cubierto de sedimentos mineros y de arena rojiza. Y yo leyendo esta noticia estaba pensando en nosotros, en la cantera, en que cuando en el año 96 llegamos Chelo y yo aquí, y a mí siempre me ha gustado correr. Yo corría también por el monte y veía lo que estaban haciendo con la cantera. Después cuando vinimos y empezamos a correr por el monte, y un día nos fuimos con Josué un domingo a dar una vuelta, y cuando yo volví, yo no había visto desde el año 97-98, yo no había visto la explotación de la cantera. Y cuando volvíamos subiendo hacia el cortafuego de donde vive Joan, hacia acá, más o menos por el cortafuego, y a mano derecha te queda la visión entera de lo que es la cantera, casi me da un infarto. Os digo que paré, iba corriendo y paré porque miré y dije, ¿pero qué ha pasado aquí? Aquello es un paisaje lunar, aquello es un destrozo increíble. Y es que cuando uno no ve, parece que las cosas no ocurren. Y sin embargo las cosas están ocurriendo. Ellos vieron un lago tremendo, lleno de peces, lleno de animales, y dijeron, bueno, explotaciones mineras, vamos a explotar el lago. ¿Sabéis? Buscando la riqueza, han encontrado la pobreza extrema. La noticia continúa y dice lo siguiente: los residentes que vivían en la riqueza del lago, he copiado y he pegado el artículo, han debido buscar un nuevo destino. Valerio Calle Rojas, el señor que aparecía ya le damos nombre y apellidos, que aparecía en la foto. Uno de los 150 pescadores de la comunidad Untabi lamentó que en solo 40 días perdieron la poca agua que les quedaba. En la década de los 90 había 2.000 kilómetros cuadrados de agua, y como él recordó, fijaos, eso lo he puesto yo. Me he puesto a buscar entre las provincias de España una que tenga 2.000 kilómetros cuadrados. La provincia de Vizcaya tiene 2.000 kilómetros cuadrados. ¿Os imagináis un lago como la provincia de Vizcaya? Y ha desaparecido. Cerca de 2/3 de la comunidad se ha visto obligada a buscar su destino en otra zona, por lo que muchos han abandonado esa región del altiplano y desplazado a otros lugares de Bolivia o han emigrado a Argentina y Chile. Es perder la casa, es perder las raíces, es separarte de tu pueblo, es separarte de la familia, Y yo, mirando todas estas cosas, me pregunto, ¿qué es la pobreza? ¿De verdad hemos entendido lo que es la pobreza?
¿Qué es lo contrario de pobreza? Id pensándolo, ¿vale? El libro de Proverbios nos dice así: las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Y me llamó la atención esta forma poética de decir este texto. Este texto es anómalo. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Si seguimos a gente especialistas en poesía hebrea como Luis Alonso Shekel y leemos, nos damos cuenta que aquí hay una anomalía. Porque no dice y el desmayo de los pobres es, y nos dice algo que sea contrario a la ciudad fortificada. Vamos a compensar, criterio de compensación poética hebrea, ¿vale? Vamos a compensarlo. No. Dice, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Es decir, aquí se define que la pobreza es un problema en sí mismo. La pobreza es un problema en sí mismo. No es una ciudad sin murallas, que sería lo que hubiésemos escrito, ¿no? Para que quedase el verso bien. La riqueza del rico es la ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es una ciudad sin murallas. Hubiese quedado mejor. No. El desmayo de los pobres es su pobreza. Como si fuera un estado endémico. Dice en Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. Hay gente que en vez de repartir se queda con un poco más de lo que pudiera dar y vienen a pobreza. Y aquí nos está hablando de que la generosidad va contra la pobreza, que dar va contra la pobreza. Y que retener es causa de pobreza, pero no para el que no recibe, incluso para el que retiene es causa de pobreza. En Proverbios 21:5 nos dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se ha apresurado alocadamente, de cierto va a la pobreza. Claro, es que luchar contra la pobreza requiere de planificación. No se puede dar locamente. Así que tenemos que la pobreza es un problema en sí mismo, que la generosidad va contra la pobreza y que para luchar contra la pobreza necesitamos de planificación. Son cosas que extraemos del texto bíblico. Seguimos en Proverbios, dice, la vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Y es que vivimos en un mundo en el que todo el mundo quiere ser rico. Y lo que se persigue es la riqueza. Y lo que nos vende nuestra sociedad es la riqueza. Porque si eres rico, eres feliz. Solamente tenéis que poner televisión y ya veréis. Si tienes este tipo de coche, eres feliz. Si tienes esta casa, si tienes esta valla con un perro, si las manchas de tu ropa salen enseguida, entonces eres feliz. Pero la Biblia no sujeta la felicidad a lo que viene de fuera, sino a lo que está dentro. La riqueza no es lo opuesto de la pobreza. De ninguna manera la riqueza es lo opuesto de la pobreza. Es más, la riqueza favorece la pobreza. La riqueza está a favor de la pobreza. ¿En qué sentido? En nuestra sociedad, cuanto más ricos algunos, más pobres muchos. ¿O no? Llega una crisis y crece el número de ricos. En plena crisis, y se multiplica por mucho el número de pobres. Se apresura el rico a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir la pobreza. Buscando la riqueza, se vuelven pobres. Muchas veces el amor al dinero y la ansia de riqueza es el origen de la pobreza, muchísimas veces, casi siempre. Vamos a construir
un pensamiento desde la lógica luz-oscuridad, ¿de acuerdo? Y con esto vamos a analizar qué es la pobreza. Nosotros sabemos que cuando hay luz, la luz es lo contrario de la oscuridad, porque en presencia de la luz, ¿qué ocurre con la oscuridad? Se desvanece. Ahora, ¿en presencia de la riqueza se desvanece la pobreza? Por lo tanto, no podemos decir que la riqueza y la pobreza son contrarios. ¿Me seguís? ¿Vale? ¿Qué es lo contrario de la pobreza? No es que, vamos a poner un ejemplo con la paz, para verlo de otra manera. No es la guerra lo contrario de la paz. Esa es la expresión máxima, la guerra es la expresión máxima de lo que está en contra de la paz. Pero antes que la guerra está la inquietud, la inseguridad, la angustia, el conflicto, el insulto, el odio. Y solamente después de escalar toda esta escalera encontramos la guerra. Pero si hubiésemos visto que en contra de la paz ya está la inquietud, la inseguridad, la angustia, que no hay solamente pares antitéticos, pares de uno que está en contra del otro. No, hay muchas cosas que son antítesis de la paz. Muchas. ¿Cómo se llega a la guerra? ¿Cómo se llega a que una persona coja un fusil y le pegue un tiro a otro y le arranque la vida? ¿Cómo se llega a eso? No se llega porque en ese momento ha desaparecido la paz. Se llega gradualmente, poco a poco. Y todo lo que hace que gradualmente vayamos llegando a la guerra, eso es lo que está en contra de la paz. ¿Qué es lo contrario de la pobreza? Ya hemos hecho esa pregunta. En nuestro sistema económico real y político, la riqueza es un aliado de la pobreza. Cuanto más se enriquecen unos, más se empobrecen otros. Fijaos, en Lucas 21:4 se nos dice: porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, la viuda que todos conocemos, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y es que lo contrario que pobreza es solidaridad. A mayor solidaridad, menor pobreza. ¿Sí? En esa lógica, yo no quiero, para luchar contra la pobreza, yo no quiero ser rico. Yo quiero ser solidario. Que es otra cosa totalmente diferente. Eso es lo que nos presenta la Biblia. En la lógica luz-oscuridad que hemos presentado es así. Pero el mundo nos presenta otra cosa. Y nosotros no pensamos como el mundo. De su pobreza, me gusta mucho cómo traduce la Reina Valera del 60 aquí. Dice, de su pobreza echó... Ah, qué bonito es, ¿no? De su pobreza echó. Y echar desde la pobreza significa que el pobre también puede ser solidario. Que la solidaridad no es solo cuestión de ricos. Que todos podemos ser solidarios. Si la mujer viuda pudo ser solidaria, también nosotros podemos ser solidarios. En 2 Corintios 8 es precioso el texto, porque Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, por supuesto, en esta segunda carta, y le habla a la iglesia de Corinto de un grupo de iglesias muy pobres, que tienen una actitud frente a los pobres. Dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, estoy siguiendo aquí la traducción de la nueva traducción viviente, me ha parecido mucho más clara. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios, en su bondad, ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia eran nuevos conversos que procedían de capas muy, muy bajas de la sociedad y que tenían grandes problemas, ¿vale? Era una zona deprimida. Dice, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad.
La alegría produce generosidad. La alegría produce solidaridad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún más. ¿Veis que lo que en forma unipersonal encontramos en la mujer viuda, aquí lo encontramos de forma colectiva en la iglesia? De forma colectiva, la viuda que lo dio todo son las iglesias de Macedonia. Y dice, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes. Es decir, las comunidades de Macedonia, que son tremendamente pobres, suplican a Pablo que les deje poner ofrenda. Porque Pablo les había dicho, bueno, sois muy pobres, no vais a poner ofrenda. Y ellos le tienen que suplicar a Pablo y decir, no, es que para nosotros, aún de nuestra pobreza podemos dar. Y le suplican que le den, que puedan ellos participar en la medida de sus posibilidades y aún más en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos. 2 veces lo repite Pablo. Insiste muchas veces, ¿no? Muy insistente en esto. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros. Su primer paso, ¿cuál fue para llegar a la solidaridad? Entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Este texto es precioso, porque comienzan haciendo la voluntad de Dios. Y continúa el texto y dice, así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Y me gusta mucho esta expresión, el ministerio de ofrendar. ¿Por qué? Porque ofrendar, porque dar, es todo un ministerio. Es todo lo que se espera de una vida cristiana. Desarrollar los ministerios, y entre ellos está el ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, ahora le está hablando a los corintios, en su fe, sus oraciones, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo, el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Parecía que las iglesias estas, pues en un principio habían decidido ofrendar, pero después se habían olvidado de esto. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Y aquí yo he modificado un poco el texto, ¿vale? Resaltando algunas palabras. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay reminiscencia de Filipenses 2. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Cristo mediante su pobreza nos ha hecho ricos a nosotros. Y quizá nosotros mediante nuestra pobreza también podemos hacer ricos a los demás. Todo lo que den es bien recibido. Claro, hay una condición fundamental en esta solidaridad. Si lo dan con entusiasmo, si lo dan alegremente, si lo dan porque quieren y porque lo desean, si lo dan como las iglesias de Macedonia. Y según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. La solidaridad es esto. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Y aquí Pablo hace una advertencia profética y dice, más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Y donde pone igualdad nosotros podemos poner solidaridad. Y el texto nos enseña mucho.
Y el texto nos está diciendo algo muy importante, algo que practicamos en la Iglesia Adventista. Hay zonas, en la administración adventista, hay zonas más deprimidas y zonas más ricas, pero la Iglesia se iguala en un lugar y en otro, de tal manera que con la solidaridad se puede cubrir las necesidades de todas las iglesias. Y gracias a Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido abundantemente bendecida con este sistema, porque este sistema solidario lo bendice Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Este es el final de la reflexión o no? Y yo, más que un fin, he puesto un fin entre interrogantes. ¿Qué es lo que sigue a esta reflexión? ¿Qué es lo que podemos ver que sigue a esta reflexión? Pues no termina aquí, porque ahora podemos ejercer el ministerio de ofrendar. Por eso los diáconos van a pasar las ofrendas.